Lo de Robert Lewandowski, que llama poderosamente la atención, son 5 partidos de manera consecutiva en los que ha anotado. El último en hacer lo que no fuera Messi fue Luis Suárez en la 2017-2018. Esa confianza, esa racha, ese momento por el cual está atravesando el delantero del Barcelona, que yo insisto, Diony, no nada más es su labor principal, la de empujar la pelota, sino el entendimiento que está teniendo con los dos futbolistas que tiene a los costados, que puede ir rotando como fue la ocasión ahora, ¿no? No son Rafinha y Dembélé, fue Dembélé y Memphis Depay. No, y se ve fácil, ¿no? El que de pronto meta la pelotita, pero para poderla meter, la gente no ve el trabajo previo que hace Lewandowski, que es parte de lo que tú estás diciendo, cómo sabe moverse para aparentemente quedar solo, que nadie lo marque, que le llegue la pelotita y que la termine metiendo con cierta facilidad. Pero también cuando ha tenido que sacar alguna jugada de la chistera, como el otro día el taconazo, más allá que termina siendo un autogol, o hoy en una jugada que veíamos como de taconcito le terminaba asistiendo a un compañero, aparece Lewandowski, aparece para asistir, aparece para cerrar la punta de la pinza, aparece para recibir de espalda, para tirarse justamente al medio campo, intentar girar y tratar de distribuir, ¿no? Es lo que representa también en el juego participativo, en el juego colectivo y en lo que hace y activa también al resto de sus compañeros, ¿no? Sí, y sobre todo la confianza que se está teniendo, tanto que se habla de la adaptación y que tiene que llegar, es una liga diferente. Ojalá no llegue así tanto al 22 de noviembre, ojalá. Ojalá que ahorita meta todos los goles y que se los acabe. Es más, que sea Pichichi antes de, del Mundial. Que le den el trofeo antes, si quiere, ya cuando se enfrente a México con la selección de Polonia, que sea ya otra cosa. Es un muy buen inicio de temporada para Xavi. A veces se nos olvida, Diony, y creo que eso hay que valorarlo. Se nos olvida que Xavi está iniciando su carrera como entrenador. Es así, todavía está en pañales. Tomó al Barcelona en un momento muy bravo, muy complicado, pero sigue teniendo... Al principio no lo quería tomar, ¿te acuerdas? Bueno, no lo quiso tomar. Sí, y no lo tomó. Bueno, a eso voy. No, exacto, no lo quiso tomar. Estaban las papas hirviendo y no lo quiso tomar. Después, aunque siguieron hirviendo las papas, quizás ha de haber dicho, bueno, en este nivel que está el Barcelona, ya cualquier cosita que yo haga voy de gane. Porque la vara estaba bajita aparentemente, ¿no? Sí, pero no era un desafío al que... O sea, había que ser valiente para atreverse, y lo fue. Está bien, pero él decía, tenemos una plantilla... Perfecto. O sea, ya quisiera Koeman que le hubieran querido... que tener los refuerzos que está teniendo en este caso Xavi Hernández, el que se hayan activado palancas para entonces tener 150 millones de euros para poder reforzar al equipo, que te llegara un hombre como Lewandowski, que te llegara el tema de Rafinha, que hoy termina entrando para la segunda mitad, que tuvieras opciones. Entonces, en su momento, porque se lo achacaron al propio Koeman, la frase de es lo que hay, no, esa primero la dijo Piqué y después la terminó rematando y repitiendo Koeman, pero dijeron, no, ¿cómo? Piqué es ídolo acá, es referente, ¿no? Vamos a achacársela a Koeman y a partir de ahí vamos a matar a Koeman. Hay que decirlo, Koeman no tuvo el plantel que sí está teniendo Xavi. Me estás tratando de vender la idea que Koeman es mejor técnico que Xavi. No, simplemente estoy justificando. Que podría ser, porque insisto, está empezando Xavi. Simplemente estoy justificando el por qué en la época de Koeman quizás no se acercó a lo que ya estamos viendo en la época de Xavi. Porque, ojo, aún así con ciertos jugadores que tuvo, y es más, en el invierno pasado, cuando empezaron a llegar algunos refuerzos, 4 en total, el equipo como que levantó, pero al final se terminó cayendo. Correcto. Algo que es importante y va a colación de lo que hace referencia, el fondo de armario con el cual cuenta ya Xavi para poder aplicar inclusive alguna especie de rotación. Sácame de la duda. Tiene banco, tiene suplentes. Pero sácame de la duda, porque yo no sé si leí mal o algo por el estilo, pero después de la derrota ante el Bayern Múnich, que estaba muy molesto Xavi, sobre todo porque habían dado un buen partido como para merecer algo más que la derrota y sobre todo en la primera mitad, no habló de que, como que daba la impresión de que a este equipo le faltaba fondo. Bueno, acuérdate cuando recién se anuncia que ya se acabó y que no va a haber, que llega Bellerín y demás, son los últimos refuerzos, dice todavía, y Marcos Alonso también, después de eso dice, faltó uno más, ¿no? Faltó uno más. Entonces, acuérdate que el último objeto de deseo, el último anhelo de Xavi era Bernardo Silva. Exacto. Era el futbolista que quería, que hubiera hecho, de por sí ya es un muy buen equipo, iba a ser casi el equipo de sus sueños. O sea, entonces, por Bernardo Silva en aquel momento... ¿Lo dijo? Por eso, faltaba fondo.
No, no faltaba fondo. Estás hablando de un futbolista de primer nivel. No, por eso te digo, pero hoy ya cuando le ganas al Elche, el último de la competencia dice, tenemos una gran profundidad en el banquillo. Bueno, lo viste sonriendo, ¿no? Lo vi sonriendo. Lo viste feliz, extasiado. Ahora sí ya me entiendes cuando yo digo que no cambias tú, sino cambia la noticia. Cambia la noticia, tienes razón. El miércoles, como se perdió ante el Bayern Múnich, manejó un discurso, y hoy como se ganó, manejó otro. Pero eso es normal. O sea, no vas a declarar. Es muy difícil para los técnicos o para el futbolista declarar bajo una misma línea a la temperatura del resultado. Con victoria o con derrota es muy difícil. Pero la plantilla es la misma. No se ha agregado ningún jugador más después de aquella derrota del Bayern Múnich. Pero si preguntas al día de hoy, después de este 3-0, si todavía piensa en su cabeza lo que hubiera sido su equipo, aún y con Bernardo Silva, te va a decir que sí. O sea que por Bernardo Silva, entonces este equipo, ¿qué? ¿Se queda corto? No se queda corto. Porque a mí me da la impresión que la contratación más importante, aunque hubiera llegado Bernardo Silva... Lewandowski y lo demás no sirve. No es que no sirva. Pero no existe. Pero el objeto del deseo era Lewandowski. Sí, claro. Entonces, aunque trajeras a Bernardo Silva era una necesidad. Y no trajeras a Lewandowski, entonces las sensaciones iban a estar de todos modos. La necesidad fundamental era Robert Lewandowski. Ahí está. O sea, eso era básico, era el piso, ¿no? Exacto, por eso te digo. Entonces, al final de cuentas, aunque no llegue Bernardo Silva, pero teniendo Lewandowski, era el objeto del deseo que ellos querían y se habían propuesto para este mercado de fichajes. Sí, pero Lewandowski era la losa, los cimientos, insisto, el piso, que también le da Lewandowski para hacer fachada. Bernardo Silva nada más era fachada. O sea, lo que te quiero decir es, era una necesidad básica y fundamental de la llegada de Lewandowski, por eso está rindiendo como lo está haciendo, ¿no? Sí, ¿no? Y de manera sensacional además, ¿no? Porque hablamos de otros jugadores, de otros delanteros en Inglaterra que sí jalan, pero lo que está haciendo Lewandowski... ¿Al nivel de Erling Haaland? Pues ahorita sí está respondiendo, por lo menos en este arranque del torneo, ¿no? Aunque entiendo que, y vamos a hablar de Haaland más adelante, que Haaland por ser el muchachito, el juguetito nuevo, el que está jovencito y el otro casi a retiro, pues entonces se emociona más hablar de Haaland para muchos. No sé. No sé. En la primera edición de Fútbol Center, Rodrigo Fáez utilizó una expresión que me gustó, dijo, así Lewandowski es el papá de todos. Ya se la acuñaste. Bueno, a mí me da igual si es el papá de uno, de 25, o sea, de todos. Yo digo, pero ahora ¿dónde queda Benzema, por ejemplo, no? Sí, es que más bien, el tiro directo de Lewandowski tendría que ser Benzema. Exactamente. No tanto Erling Haaland. No, por ejemplo, sí, completo. Pero cuando te vas a la Champions, empiezas a hablar de Benzema, de Lewandowski, de Haaland, y por ahí se puede meter Mbappé. Sí, no, está Mbappé. Él está en la primera discusión. ¿No? Entonces, sí. Por lo menos hay frente, tanto en Champions como en la Liga, de que ahí está Lewandowski, en cualquiera de los frentes, para competir, para decir, aquí estoy, soy un centro delantero que ha marcado cualquier cantidad de goles en los últimos 2 o 3 años, y bueno, y hay que decirlo, ¿no? Es un delantero letal, porque es un delantero letal. Oh, totalmente, es un futbolista que tiene gol, pero que además tiene una inteligencia para dejar mejor ubicado a su compañero, para botarse, para desmarcarse, lo está haciendo verdaderamente bien. En pantalla la agenda que tiene el Fútbol Club Barcelona, sus próximos compromisos que incluyen, por supuesto, el clásico ante el Real Madrid.